Queremos saludar a todas las sedes que se han podido conectar, la mayoría a nivel nacional, algunos a nivel internacional, y que han estado participando de este seminario. Un aplauso al Señor por todos ellos. Bueno, ¿a cuánto les ha ministrado el Señor en este seminario? Yo creo que cada día el Señor ha venido ministrando en diferentes áreas, llenando uno a uno los vacíos, rompiendo cadenas. ¿Y cuántos anhelarían que los que están casados, que su esposa estuviese recibiendo lo mismo? Amén, oh, aleluya. Les tengo una buena noticia. Vamos a tener un seminario, pero para matrimonios. ¿Cuántos casados hay? Ok. ¿Cuántos solteros mayores de 25 hay? ¿Y qué ha pasado? Wow. Como que no aprovechan la vida. Escogen y escogen y escogen y no se deciden. Piensan y piensan y piensan y no se decide. ¿Qué dice la Biblia? Abre tus ojos. Las bendiciones están cerca. No las dejen pasar. Los solteros, que el Señor los ayude. Amén. Vamos a tener este seminario para matrimonios. Va a ser el otro mes. Y vamos a empezar el día 12 de junio. La única sugerencia es, te tienes que registrar a través de tu líder. ¿Ok? O sea, el orden que vamos a tener para este seminario es a través del líder. Entonces dile al líder, yo quiero estar en el seminario, ¿qué tengo que hacer? Y el líder le va a orientar. ¿Ok? Diga aleluya. Dar un aplauso a Jesús. Si están viviendo juntos y no se han casado, pueden venir. Y aquí se ponen de acuerdo cuando se van a casar. Diga aleluya. Dar un aplauso a Jesús. ¿Cuántos tienen algún testimonio de la administración de ayer? A ver. ¿Cómo va? Yo llevo 6 meses en la iglesia y antes de venir a la iglesia intenté suicidarme muchas veces y Dios me reveló el lunes con las gotas de sangre del Getsemaní que en el vientre de mi madre me rechazaron y vino también el espíritu de suicidio también. Y Dios, gracias a Dios, me llevó en eso. Mi mamá murió, desde los 7 años no tengo mamá, mi mamá murió por, maldiciones hay que, y y aquí totalmente libre estoy. Intenté suicidarme como 3 veces, me intentaron de matar también como 4 veces, y una vez le dije a un sicario que le daba 300,000 pesos y que me pegara un tiro. Eso era totalmente tremendo, pastor. Y gracias a Dios conocí a mi líder, conocí este ministerio y ya tengo célula
y estoy haciendo la visión y capacitación de diciendo es tremendo también y tremendo pastor. Wow. ¿Alguien más tiene un testimonio? ¿Qué pasó? Yo me llamo Wilson, ¿sí? Yo estuve con mi mamá. Mi mamá estaba muy enferma y mi Diosito se la llevó y estoy con mi hermana. Estoy con ella y estoy con Dios. Dios me está ayudando a proteger a mi familia y el diablo estaba detrás de Dios y yo le dije eche demonio y entonces y le dije Dios que esté conmigo al cielo, que me vaya al cielo con él y a ayudar a mi hermana. Amén. Tremendo. ¿Alguien más? Sé que usted está orando, vean, eso se nota. Puro de rodillas. Bueno, algo que había traído como aflicción a mi familia este tiempo había sido las finanzas. Y cuando el pastor el martes pidió una ofrenda especial, yo di una ofrenda especial y teníamos una deuda más o menos 17 millones de pesos. Al otro día me reuní con la persona y me dijo que me perdonaba la deuda de los 17 millones. Wow. A ver, el último. Buenas tardes, buenas noches. Pues estoy acá porque sinceramente estaba buscando un arma porque quieren agredir contra mi vida y ya la segunda vez que vengo acá con hoy y una persona me trajo y le doy gracias a Dios porque en vez de un arma me trajo acá. Gracias. Wow. ¿Cómo es tu nombre, campeón? Mi abuelita le iban a... Estaba enferma y se le salió la sangre y mi papá y yo oramos y mi abuelita se sanó. Wow, tremendo. Hoy corresponde el derramamiento de las manos. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, el verso 16, la segunda parte. Dice: horadaron mis manos y mis pies. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar sobre el tema la sangre que brotó de las manos de Jesús. Tremendo que David, inspirado por el Espíritu Santo, hubiese hablado algo que aconteció literalmente en la vida del Señor Jesús. Ese Salmo 22 es una descripción de la crucifixión de Jesucristo. Y dice: horadaron mis manos y mis pies.
Es increíble ver cómo el enemigo en su osadía pretendió fijar las manos de Jesús a un madero. ¿Por qué? Si Jesús usaba sus manos solo para hacer bien, para sanar, para restaurar, para calmar la tempestad, para levantar al caído, para multiplicar los panes y los peces, ¿por qué el enemigo quería fijar sus manos como para mantenerlas inmóviles? Pero aunque las manos de él quedaron fijas en la cruz, la mano de Dios se mantiene activa. Recuerden cuando Moisés se enfrentó a Faraón, vino el juicio de las 10 plagas. Faraón expulsó prácticamente al pueblo de Israel de Egipto. Los egipcios estaban asustados y temblando con el pueblo de Israel, que les dieron de sus riquezas, las joyas, todo lo que tenían, pero que se fueran. Decían, si ellos permanecen acá, todos podemos perecer. Cuando habían avanzado, Faraón dijo, pero ¿cómo los voy a dejar ir? Voy a destruirlos a todos. Y movió sus ejércitos para perseguirlos. Israel se encontraba entre el mar y el ejército de Faraón. Prácticamente no tenían salida. Pero Moisés extendió la vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron en dos. Y el pueblo atravesó por lo seco. Los ejércitos de Faraón quisieron hacer lo mismo y se metieron en el mar con sus caballos, sus carrozas, para perseguir a Israel. Pero ya Israel había pasado y Moisés extiende de nuevo la vara y las aguas del mar se juntan y todo el ejército de Faraón pereció en un momento. Compusieron un salmo, un cántico, el mismo Moisés, las doncellas empezaron a alabar a Dios, y parte de ese salmo que está en Éxodo capítulo 15, versos 4 al 7, dice: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarascas. Note que solamente la diestra del Señor en un solo momento arrojó al ejército más poderoso de aquel entonces, los arrojó al mar y ahí los destruyó a todos. Por algo la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Diga: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora dígalo creyendo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora dígalo con autoridad: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dale un aplauso a Jesús. Ustedes bien saben que Jesús vino a los suyos, el pueblo judío. El pueblo judío no le ha recibido. Días atrás, unos meses atrás, estaba predicando en Miami y
una joven al final me estaba esperando para hablar conmigo. La atendí y me dijo, yo soy judía, alguien me invitó a esta reunión, vine por primera vez y tengo algunas inquietudes. Y le dije, ¿y qué te motivó a venir a una reunión cristiana? Y dijo, bueno, mi esposo me invitó a ver una película y fuimos, pero a la película que entramos, las escenas que empezaron a pasar antes de la película eran muy grotescas y decidimos salirnos y pedimos que nos devolvieran el dinero. Dijeron, no devolvemos dinero, pero pueden ir a otra de los filmes, en otro de los teatros. Y el esposo miró uno de esos y le llamó la atención y dijo, pues yo me voy a ver esta. Y era sobre la vida de Jesús. Ya dijo, yo no me voy a ver eso, yo soy judía. Y ella se fue para el carro. Y cuando llega al carro se dio cuenta que el marido tenía las llaves del auto. Y dijo, ¿qué hago? Y se fue para el teatro, se hizo en la última fila. Y cuando empiezan a pasar la película de la vida de Jesús, Dios empieza a orar en ella y se quebranta. Y estaba conmovida. Cuando terminó la película, el esposo la ve ahí al salir. ¿Y qué haces acá? ¿No que te ibas? ¿Estás llorando? Ya, no, es que me sudan los ojos. Ahí empezó la inquietud. Luego tuvo un sueño con Jesús y Jesús le mostraba las manos. Y cuando habla conmigo me dice, ¿por qué yo tuve ese sueño? Y le dije, es bíblico, es la manera como el Señor se va a revelar a los judíos. Y la llevé a que leyera un texto que está en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13, la segunda parte del verso 6, que dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En la época en que los judíos se van a volver a Jesús, el velo va a ser corrido de sus mentes y entenderán el poder de la crucifixión y le preguntarán al Señor, Señor, ¿qué heridas son estas que hay en tus manos? Y el Señor les dirá, en casa de mis amigos, de los mismos judíos, ahí yo fui herido. Y dice que esto quebrantará el corazón de los judíos de tal manera que comprenderán la injusticia que el mismo pueblo de Israel hizo con Jesús. Y dice que se volverán a él con gran llanto, que llorarán como cuando un padre pierde su hijo unigénito. O sea, habrá una conversión genuina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno entiende el sacrificio de Jesús, todo lo que Él sufrió por nosotros, nos debe llevar a un punto, un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es una confesión trivial. Señor Jesús, perdóname, te fallé, no lo quería hacer, pero lo hice. Eso no tiene mérito. Es donde la persona derrama su alma. Anhelaría retroceder el tiempo para que esto nunca hubiese sucedido. Un hombre vino a hablar conmigo
años atrás. Me dijo: pastor, yo estoy en una aflicción. Le dije: ¿por qué? Y me dijo: perdí mis 2 hijos, uno de 5 y otro de 3 años. Y le dije: ¿cómo fue eso? Y dijo: nos encontramos en una población a las afueras de Bogotá. Entré a un almacén a comprar algo con mis hijos. Me descuidé y de pronto no vi a mis hijos. Los 2 habían salido del almacén, habían cruzado la calle, la avenida, y una volqueta que había perdido los frenos los atropelló a los 2 y los 2 murieron. Y este hombre, llorando, quebrantado, decía: siento que por mi culpa ellos murieron. Y le dije: ¿cuánto hace eso? Yo pensé que había sido días atrás. Y dijo: eso hace 3 años. La pena la tenía viva. Y me dice él: ¿cómo anhelaría retroceder el tiempo para haber cuidado mejor a mis hijos? Y ahí yo entendí: este hombre está describiendo lo que debe ser un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es: anhelaría retroceder el tiempo para no haber pecado. ¿Cuántos hombres le fueron infieles a sus mujeres? Y como si nada, como que, bueno, hay que se aguante, porque creo ya pasó, ¿y qué? No, el arrepentimiento es sentir ese profundo dolor y anhelar que retroceder el tiempo para nunca más volverlo a hacer. Cuando hay un genuino arrepentimiento, viene un genuino perdón. Pero ¿cuántos le han ofendido a Dios? Le han fallado en todo. Lo cambiaron por un ídolo, lo reemplazaron por un brujo, cambiaron la palabra por una doctrina atea. Y no se dan cuenta que con todo esto están ofendiendo a Dios. Sus cuerpos no se convirtieron en templo del Espíritu Santo, sino que abrieron el corazón a todo tipo de corrupción. Ahí es cuando anhelaríamos retroceder el tiempo para que nada de esto hubiésemos hecho, para rectificar totalmente nuestras vidas. Cuando el Señor dio la revelación de sus manos, o da la revelación de sus manos al pueblo judío, el pueblo judío dice que se volverá a Él. Qué importante es que hoy tú le digas al Señor: Señor, te ruego que me des la revelación de la sangre que brotó de tus manos para volverme a ti con todo mi corazón. O sea, es anhelar que el Señor nos perdone. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Póngase en pie por un momento. Ponga la mano derecha en el corazón y diga: Señor Jesús, hoy anhelo que la sangre que brotó de tus manos cuando fueron clavadas en el madero, hoy me sea revelada, y que esa sangre me lleve a un genuino arrepentimiento. Perdóname, Jesús, porque he hecho tantas cosas malas, te he ofendido tantas veces y de tantas maneras que siento vergüenza por todos mis pecados.
no merezco tu bondad ni tu amor, pero acepto que la sangre que brotó de tus manos en este momento me lava de toda mi iniquidad, de todo mi pecado, de toda mi maldad. Gracias, Jesús, por lavar mi corazón. Amén. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Pueden tomar sus asientos. El patriarca Job, en el capítulo 10, versos 8 al 12, dijo: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Vean cómo dice el Señor: tus manos me hicieron y me formaron. Debemos entender que somos formados por el mismo Dios. Pero luego dice: te vuelves contra mí y me deshaces. Para que el Señor pueda crecer dentro de nosotros, Él tiene que deshacer todo lo que hay de nuestro ego dentro de nosotros. Y luego te vuelves y me deshaces. Mientras haya algo del yo, Jesús no puede tomar el control total de nuestras vidas. ¿Qué es la vida cristiana? Es lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Note que cuando ustedes están confesando sus pecados, es porque la mano de Dios está deshaciendo todo lo que ustedes han sido. Cuando uno confiesa su pecado, la mano de Dios está destruyendo todo lo incorrecto dentro de nosotros, para que luego el Espíritu de Dios pueda habitar dentro de nuestras vidas. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ponga su mano en el corazón y diga: Señor Jesús, tienes toda la autoridad de deshacer todo ese egoísmo que hay dentro de mí. Destruye todo lo que está fuera de orden dentro de mi vida. Quiero que tú tomes el control total de mi vida. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesús. El Salmo 22 es tremendo, como lo expresa David en el verso 16. David está hablando de la crucifixión de Jesús y dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando mi esposa tuvo la revelación de la cruz, ella simplemente hizo una oración sencilla y le dijo: Señor, te ruego que me dé la revelación de la cruz. Estaba reunida con su equipo de 12 en Miami. Y cuando ella dice: te pido que me dé la revelación de la cruz, ella cae fulminada al piso. Y las discípulos que estaban ahí trataron de ayudarle, y mi esposa no paraba de llorar. Era en un quebrantamiento. Me llaman: pastor, venga rápido, algo le pasa a la pastora. Yo llegué rapidísimo
y ya la habían puesto en un sillón acostada. Y cuando yo llego le dije, mi amor, ¿qué te pasó? Y me dice, tuve la revelación de la cruz. Y yo dije, alabado sea Dios. Que eso es lo mejor que le pueda pasar a alguien. Dije, alabado sea Dios. Toda esa noche no paró de llorar. Al día siguiente teníamos un viaje a California. Durante todo el viaje no paró de llorar. Yo recuerdo que cuando la azafata pasaba a llevarnos los alimentos y veía a mi esposa llorando, me miraba mal a mí. ¿Quién sabe qué estaría imaginando? Llegamos a la conferencia California, todo el tiempo, toda esa semana, no paró de llorar. Era un quebrantamiento. Y yo le dije, ¿qué fue lo que viviste? Y me dijo, no sé cómo explicarlo. Le dije, no te preocupes, yo te lo explico. Y le dije, ¿tú viviste esto? Le dije, ¿tú sentiste cómo el Señor, cuando pediste la revelación de la cruz, cómo el Señor tomó tu espíritu y lo unió al espíritu de Jesús en el momento de la crucifixión? Y llegaste a ver lo que Jesús estaba viendo en ese momento, en el momento de la agonía. Y le dije, ¿y tú pudiste ver cómo los demonios venían en multitudes, como si estuviesen envueltos en nubes negras, como perros furiosos y como toros salvajes contra el cuerpo de Él? Y ahí fue cuando tú te espantaste por todo lo que Jesús estaba sufriendo. Y viste que el momento más crítico en la agonía de Jesús fue cuando Él esperaba que el Padre le ayudara. Y el Padre simplemente se levantó, dio la espalda y se alejó de Él. Y ahí fue cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue lo que tú viste. Mi esposa me dice, mejor yo no lo podría haber explicado. O sea, tuvo la revelación de la cruz. Y cuando uno comprende todo lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, no lo hizo por Él, lo hizo por ti. Ahí tú te vas a volver a Jesús con todo el corazón. Cuando uno mira los siervos de Dios, había algo que era muy común en ellos: la imposición de manos, pero porque Dios lo instruyó. Cuando Moisés ya estaba anciano, llegó a los límites de Canaán, él quería entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo, no, tú no lo harás. Josué, quien te ha servido, él lo hará. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Note que siempre las manos son usadas para imponerlas. Y cuando se imponen las manos, viene una unción de sabiduría, se imparte el Espíritu Santo, etc. Y algunos le ponen sus cabezas a personas incorrectas, que tienen vidas incorrectas.
y ellos están transmitiendo cosas incorrectas. Yo recuerdo que cuando tenía como 16 años, el tío de un cuñado mío visitó nuestra casa, era un brujo. Y estamos en la sala hablando con él como cualquier persona. Y me dice él, ¿quieres que te haga unos pases magnéticos? Yo no tenía ni idea qué era eso. No sabía si me estaba dando de fútbol, algunos pases así. Y le dije, bueno. Y se levanta de la silla, viene hasta donde yo estoy y me dice, cierra los ojos, cualquiera que sea el concepto de Dios, piensa en Él. Y yo, bueno, puso sus manos sobre mi cabeza, pensé en Dios, no sentí nada. Pero años después, Dios me habló y me dijo, hay un techo en tu vida. Y yo, ¿un techo? ¿Y por qué? Me dijo, ¿te acuerdas de aquel brujo que te impuso las manos? Dije, sí, pero él me dijo que pensara en Dios y yo pensé. Y me dijo, sí, pensaste en Dios, pero el medio que lo estabas haciendo, por el cual lo estabas haciendo, no era el correcto. Al imponer las manos, él puso un techo. Ese techo significa que el nivel de fe de él te limitó. Y por eso no has podido crecer. Cuando yo entendí esto, me arrepentí, renuncié a esa imposición de manos. Y ahí mismo sentí como que los cielos se abrieron, que yo me elevaba, que subía a unas alturas impresionantes. Y el Señor me dijo, fue removido el techo y has crecido en el discernimiento de espíritus y en la palabra de conocimiento. ¿Cuántas veces tenemos techos? Ese techo, ¿quién se lo puso? Su mamá, su abuela, su tía, un amigo. Un techo muy sencillo: leerle la palma de la mano, leerle las cartas, fumarle el tabaco, leerle el horóscopo. Tantas cositas que se ven como normales y no se dan cuenta que son techos que se oponen a que ustedes tengan una relación con Dios. ¿Por qué cree que en la antigüedad la gente quería construir la Torre de Babel? Dice, una torre que nos conecte al cielo. Y esa torre tenía en cada piso los niveles del zodiaco, porque era un edificio dedicado a la astrología. Y Dios dijo, nada los va a detener, confundamos su lengua. Y ahí fue cuando Dios confundió las lenguas de ellos. Cuando la persona se empecina en algo, nada los va a detener. Pero Jesús vino para romper y deshacer todas las obras del diablo. El apóstol Pablo, ustedes recordarán que antes era conocido como Saulo de Tarso, enemigo de los judíos. Él pensaba que destruyendo el cristianismo protegía el judaísmo. En Jerusalén persiguió casa por casa a los cristianos. Tuvieron que salir huyendo de allá. Supo que muchos de ellos se habían refugiado en Damasco. Pidió cartas de los sumos sacerdotes, autorización para perseguir a los cristianos. Y cuando iba persiguiéndolos, Jesús le apareció en el camino, pero en forma gloriosa. Vio una luz que tumbó a Saulo del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estaba persiguiendo a los cristianos, sino a Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
¿qué quieres que haga, Señor? Ve a Damasco, a la calle llamada derecha, te vas a hospedar en la casa de un hombre llamado Judas. Ahí vas a estar y luego se te dirá lo que debes hacer. Pero Saulo quedó ciego, tuvo que ser guiado para poder llegar a aquel lugar. Y Dios le habla a un profeta, al profeta Ananías, y le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Eso está en Hechos capítulo 9, versos 10 al 12. Y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vean, alguien le tenía que poner la mano a Pablo. Pero no se la puso como algunos se la ponen a otras personas, no. Se la puso para bendición. Y vean, con la imposición de manos, fue lleno del Espíritu Santo y recobró la vista. Dice, cayeron como escamas de sus ojos. Con la imposición de manos, ¿qué sucede? Somos llenos del Espíritu Santo y recobramos la visión. Con la imposición de manos, ¿qué sucede? Diga, somos llenos del Espíritu Santo y la visión es restaurada. Dígalo de nuevo. Con la imposición de manos, somos llenos del Espíritu Santo y nuestra vista es restaurada. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 3, dice en su primer viaje misionero que tuvo Pablo con Bernabé, y dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de gracia, concediéndoles que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. O sea, ellos empezaron a fluir dando de lo que habían recibido. Habían recibido la llenura del Espíritu Santo por la imposición de manos. Ahora, ¿qué hacían ellos? Imponer manos. Ahora, cuando el Señor Jesús iba a partir de este mundo, dio instrucciones a sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, que vendrá sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Escuche esto. Al partir Jesús de este mundo, se necesitaba alguien que tomara el lugar de él. Y ese alguien tenía que ser una persona al mismo nivel de Jesús. O sea, un humano no podía tomar ese liderazgo. Y por eso el Señor dijo, esperen a la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo, y cuando venga serán llenos del Espíritu y del poder. Escuche esto. Lo que sucedió en Pentecostés fue algo que cambió completamente el curso de la historia de los cristianos. Lo mismo que sucedió allá está sucediendo también ahora en nuestros días. ¿Lo pueden creer? En Hechos capítulo 2, versos 1 y 2, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Y luego dice, y empezaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo vino en lenguas como de fuego, se asentó sobre la cabeza de cada uno de los que estaban en el aposento alto, que eran 120, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, estoy hablando de los que estaban ahí. ¿Quiénes eran? No era gente ilustre que se habían preparado en grandes universidades, no, era gente del común. Eran pescadores, labradores, cobradores de impuestos, gente muy sencilla. Estaban ahí orando. El único idioma que conocían era el de ellos. Y de pronto Pedro se voltea y mira que Juan tiene una llama de fuego en la cabeza. Y le va a decir: Juan, tienes una llama en la cabeza. Y le dice: y Juan se voltea y le dice, le iba a decir: ¿qué estás diciendo? Y cada uno empieza a hablar en un idioma diferente, y el ambiente se carga de gloria, y todos los 120 estaban hablando en otras lenguas. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Pero no hablaban así en voz baja. No. Hablaban con toda la fuerza, porque el Espíritu Santo vino como un viento recio que estremeció el lugar, y todos hablando con toda la fuerza. Ese lugar, conocido como el aposento alto, estremeció toda la ciudad. Estaban en una fiesta que se llamaba el Pentecostés. Habían acudido judíos de todas partes del mundo que hablaban diferentes idiomas, y fueron a ver de curiosos qué era lo que estaba pasando cuando los escuchan a todos hablando en lenguas. Y uno dice: ay, está hablando en mi idioma, pero ese es Galileo rústico, ignorante, ¿por qué está hablando en mi idioma? Y está hablando las maravillas de Dios. De pronto se levanta uno todo sarcástico y dice: están borrachos. Y Pedro les dice: varones hermanos, son las 9 de la mañana, nadie se embriaga a esa hora. Pero esto fue lo que dijo el Señor a través del profeta Joel, que para los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Dice: y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y hablarían en otras lenguas. Cuando Pedro hace el llamado, 3,000 judíos se convierten. Imagínense, cuando Jesús había estado en tierra, los apóstoles no tuvieron tantos resultados, pero cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. La gente empezó a convertirse en multitudes, porque ya el Espíritu Santo no estaba solamente en una persona, sino estaba ya en cientos de personas glorificando el nombre de Dios. Ahora, no sé si tú ya recibiste el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas. Yo lo recibí como al mes de convertido. Asistí a una pequeña iglesia. Yo recuerdo que me fui al altar de rodillas. ¿Y sabe qué oración estaba haciendo? Y Dios mío, ¿yo dónde me metí? ¿Qué secta rara es esta? Yo estaba batallando. Pero como yo ya había leído bastante de la Biblia, ya había leído casi el Antiguo Testamento, había leído bastante del Nuevo Testamento, y sabía que uno le podía pedir señales al Señor, como lo hizo Gedeón.
Y le dije, Señor, si esto es tuyo, te pido una señal. Es la señal que le pedí. Le dije, quiero verte. Con un mes de convertido. Le dije, Señor, yo quiero verte. Y no solo eso, sino quiero que tú impongas tus 2 manos sobre mi cabeza y me unjas. Yo he estado de rodillas, orando, con la cabeza en el piso. Y siento detrás mío la presencia de una persona. Sabía quién era, sabía que era Jesús. Me volteé en el espíritu y cuando empecé a mirarle, lo vi todo vestido de blanco. Mi mirada empezó a subir lentamente. Mi deseo era llegar al rostro. Cuando llegué al rostro, su rostro es tan hermoso. Su belleza es única, no se puede comparar con nada. Que de la misma belleza salen rayos de luz. Yo alcancé a contemplarlo por fracción de segundo. Cuando miré, caí desplomado, sin alientos, al piso. Y veo cuando él se inclina y pone sus 2 manos sobre mi cabeza. Cuando él impone sus 2 manos, yo empiezo a adorarle en una lengua, en otra lengua, en otra lengua, en otra lengua, en otra lengua. Estaba bañado en sudor, adorándole a él. Cuando me levanto de mis rodillas, yo quería abrazar a todo el mundo, decirle, Él, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Voy corriendo a mi casa. Le digo a mi madre, Madre, el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué locura es esa? Me voy corriendo donde mi hermana, el Espíritu Santo está. Ya viene con su locura. Me estrellé con todos. Y dije, no me importa. Aunque ellos no entiendan, yo sí lo entiendo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vives dentro de mí. La buena noticia es que esto es lo mismo que va a pasar con ustedes hoy. ¿Lo puede creer? Dale un aplauso a Jesús. Ahora, el apóstol Santiago dijo algo. Mirad las naves, cuán grandes son, y son controladas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y dice, así es la lengua. La lengua es el timón del cuerpo. Es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Recuerde, las guerras y los conflictos vienen por la lengua. ¿Cuántos perdieron su hogar por la lengua? Hablaron más de la cuenta. ¿Cuántos cayeron por la lengua? Has quedado preso en los dichos de tu boca. Y dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua tiene que ser controlada. Y dice, así como se le pone freno a los caballos para que obedezcan, así hay que ponerle freno a la lengua. Recuerde, el Espíritu Santo a que vino a controlar su lengua. Si el Espíritu Santo controla su lengua, va a controlar su cuerpo entero. Y hoy tú le vas a entregar ese timón, su lengua, al Espíritu Santo. Y le vas a decir, Espíritu Santo, yo quiero que tú tomes el control de mi lengua. ¿Cuántos quieren hoy entregarle el control? Ok. Voy a pedirles que se pongan en pie. Hay 3 pasos.
para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la palabra bautismo en el idioma griego significa inmersión. Por ejemplo, cuando alguien se bautiza en agua, significa que se sumerge totalmente en agua. No es un poquito de agüita por encima y ya quedó bautizado, no. Es inmersión. Ahora, cuando alguien quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, es inmersión, que el Espíritu Santo toma el control de todo su cuerpo y ese control queda expresado en que su lengua la controla el Espíritu de Dios. Primer paso para recibir el bautismo en el Espíritu Santo: arrepentimiento. Yo creo que ya todos se arrepintieron, ¿no? ¿Cuántos se arrepintieron? Ok. Segundo paso: pedir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea, tiene que hablar en otras lenguas. Tercer paso: actuar en fe. O sea, usted pide: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, pero se quedará así. Una vez estábamos orando y había un hombre así. Y le dije: ¿y por qué tiene la boca abierta? Y me dice: porque la Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. No, usted mismo va a poner de su parte. O sea, usted da el primer paso en fe. ¿Cómo hacía el primer paso en fe? Empiece a imaginar un idioma, un chino, el idioma chino. Visualice las letras y cómo se pronuncia eso. O ruso, o italiano, o árabe. Y empieza a dar esas palabras. Las da en fe. Cuando usted da las primeras palabras en fe, el Espíritu Santo se encarga del otro, porque todo empieza con fe. ¿Listos? Diga conmigo: Señor Jesús, hoy te pido que me bautices en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hoy pido que la sangre que brotó de la mano de Jesús venga a mi vida y me unja con esa unción de lo alto, para que yo pueda recibir la llenura del Espíritu Santo y que pueda adorar a Dios en otras lenguas. Hoy pido que la sangre de Jesús active los dones dentro de mi vida, active el don de hablar lenguas, active el don de interpretación de lenguas, active el don de la profecía. Señor, lléname ahora de tu Espíritu Santo, úngeme, Señor. Esta es mi noche, esta es mi noche, esta es mi noche, esta es mi noche. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Dale gracias a Él, dale gracias a Él, dile: gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Alábale a Él con todo el corazón. Y cuando termine de contar 3, escuche esto: cuando termine de contar 3, va a levantar su voz bien alto y va a adorar en otras lenguas, y el Espíritu Santo le va a ayudar. Ponga su mano sobre la cabeza y va a sentir que la unción de Dios en su vida. Diga: gracias, Jesús, porque esta mano representa tu mano que me está ungiendo para poderte adorar en otras lenguas. Espíritu de Dios, llena mi vida para adorarte en otras lenguas. Cuando termine de contar 3, empiezas a adorar en otras lenguas. 1, 2, 3.
Súbale el volumen a la voz. Y carraba cara para 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 raba ba 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 para ba 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 kuta para ba chera para para raba ba 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 y cara mayara para 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 su cara para para y cara para para su cara para va a sentir la inmersión, va a sentir la inmersión. Va a sentir la inmersión, va a sentir la inmersión, va a sentir que está siendo sumergido en el poder del Espíritu Santo, está siendo sumergido, va a sentir la inmersión, va a sentir la inmersión, va a sentir la inmersión. Sigue hablando en otras lenguas. Dios te está llenando, Dios te está llenando. Sigue hablando, no te detengas, sigue hablando con más fuerza. Ucarraba catarabashera, ucarrama cataraba, yecarabarraba kuda, icatamaramashera, ucatama casaya, ecalaba cachero, ucarraba cache, icalama catarabasa barabayo. Un aplauso a Jesús. ¿Cuántos pudieron hablar en otras lenguas? Ahora, escucha esto. Dice la Biblia, el que habla en lenguas, pídale a Dios poder interpretarla. Entonces va a hacer algo. Cada quien va a orar en lenguas, pero primero le va a pedir al Señor que le dé la interpretación, ¿ok? Pon la mano en la cabeza y diga: Señor Jesús, hoy te pido que me des el don de la interpretación de lenguas para entender lo que tú me estás hablando. Amén. Escucha esto. Lo que les estoy diciendo, ya pueden bajar la mano. Lo que les estoy diciendo es bien importante. En el momento más crítico en mi vida financiera, donde todas las puertas estaban cerradas, me metí a mi cuarto de oración. Yo quería como pelear ese día con Dios. Yo ya tenía la oración en la mente de lo que le iba a decir. Yo le iba a decir al Señor: pero Señor, ¿qué pasa contigo si soy tu siervo? ¿Por qué no me ayudas? Porque a veces uno es a culpar a Dios de su situación. Pero el Señor fue tan bueno que no permitió que ni una sola palabra negativa saliera de mi boca. Cuando entré a orar, fue a fluir en lenguas. Pero lo impresionante es que hablé y luego callé, y por mi boca salió la interpretación. En ese caso el Señor me dijo: te bendeciré de tal manera que tú mismo quedarás asombrado y me dirás: basta. Ahí cambió todo en mi vida. Esa interpretación se convirtió en la profecía de Dios para mí, el mensaje de Dios para mi vida. Y la interpretación en lenguas es que Dios te va a hablar lo que Él tiene para ti. ¿Listos? ¿Están listos? Pon la mano en la cabeza y habla, y luego para dar la interpretación. Cuando cuente 3, todos empiezan a orar en otras lenguas. 1, 2, 3. Y carrama cataracasa y carabacashiraba ucarrabacaraba yecarama sucarraba sucaramashe sucaramashe sura shikarabarabarabara. Aleluya. Ya pueden parar. Ahora dejen que el Espíritu Santo por sus propias bocas les dé la interpretación a su propia vida.
den la interpretación en voz alta. Dios va a tomar sus labios para decirle lo que te habló. Déjenlo a Él hablar. Solamente déjenle que Él les hable. Dios les va a dar la interpretación de esas lenguas. Pero tiene que ser audible, que usted escuche. Tiene que abrir su voz, su boca y hablar. Dios te va a hablar a ti. Venza todo ahora y da esa palabra. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Suelta esa palabra ahora. Voy a pedir que la música vaya sonando mientras las personas están dando libertad a la interpretación de lenguas. No pierdes esta oportunidad, es la profecía de Dios para su vida. Dios te está dando la interpretación. Ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Él. Wow. ¿Cuántos pudieron tener la interpretación? Levanten la mano. Ahora, les voy a sugerir algo. Cuando lleguen a sus casas esta noche, tengan un tiempo de oración. Y lo mismo, Señor, guíame a orar en lenguas y dame la interpretación. Amén. Amén. Van a crecer ahí tremendamente. Un aplauso a Jesús. Y ponga su mano y diga: Señor, hoy aplico la sangre que brotó de la mano de Jesús cuando fue clavada en aquel madero, y declaro que la sangre de Jesús activa los dones del Espíritu Santo que yo necesito. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso a Jesús. Pueden tomar sus asientos.